Usted escucha en Spotify y próximamente verá en YouTube Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Hoy es un día particular en el podcast porque a la vez estará viendo usted parte, eso es como un avance del documental que Poncho Morado Films rueda en estos momentos sobre Pedro Enrique Ureña, llamado Mi Pedro. Y tenemos un invitado de honor en nuestro espacio, el doctor Herbert Stern. ¿Cómo está usted, doctor? Muy buenas, muchas gracias por invitarme al Poncho Morado, por el que han pasado amigos míos. El doctor tiene todos los méritos para hablar del tema que nos ocupa por sus conocimientos, pero además por ser un egresado de honor de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Sí, egresado distinguido. Y profesor honra. También de medicina en la universidad. No, nunca di clase en la UNFU. Pero usted está involucrado en la parte académica, ¿no? En el consejo editorial. Yo sabía que algo por ahí porque don Eugenio Pérez Montal me lo comentó. Claro, no. Y por supuesto su queridísimo amigo Carlos García Licot, Nadie más conocido así, como Bebeto. Ese es el gran Bebeto, mi hermano. Un abrazo para él, que fue quien nos unió, pero además, usted es hermano del Fride Stern. El Fride María Stern y Díaz. Yo le voy a hacer un cuento. El Fride era mi compañerita en el Colegio Santo Domingo, pero era algunos 2 o 3 años mayor que yo. Usted sabe que el Fride era una bella persona, en paz descanse. Y yo era terrible desde la primaria. Después me calmé, pero en la primaria era terrible. Y la señorita Ana, sí, me dejó de castigo una vez y me puso una ventana para que yo viera a mis amiguitas jugando, para que sufriera más. Yo estaba así triste y pasa el Fride. ¿Qué tú haces ahí? Venga para el recreo, ¿qué está ese gira? No, que la señorita Ana me dejó de castigo. Y como el Fride era tan especial y era como un ángel, se veía como un ángel, su alma era así, fue donde la señorita Ana y me sacó un salvoconducto. Y eso a mí nunca se me va a olvidar. Me dice, pero ya no lo daño, pórtate bien. Estoy tratando de portarme bien. En paz descansa, una pianista maravillosa, era nuestra pianista. Tenía un oído. Oí una cosa y la tocaba, increíble. Maravillosa. Doctor, estamos aquí porque, como comentaba al inicio, estamos haciendo este documental y queremos llevar a la audiencia de hoy no solamente destacar el legado de Enrique Ureña, sino permitir conocer al hombre detrás de la obra. Y de la vida de cualquier ser humano, el tema de salud juega un papel principal, pero en el caso de él y de su familia, pues tendríamos mucho de qué conversar y tengo muchas preguntas, tomando en consideración que usted, además de doctor en medicina, en la especialidad de oftalmología, es un historiador de la medicina con varios libros publicados. Me gustaría, de hecho, que comentara los libros que ha publicado. Yo leí uno de ellos. Pues mira, la idea de escribir sobre historia me la dio don Rafael Caseacta, que era un dentista, fue rector de la UAS, un hombre extraordinario. Y un día, hablando de historia y eso, me dice, pero tú deberías escribir la historia de tu especialidad. Y ahí comencé, cerca del año 2000, a investigar sobre la historia de la oftalmología. En nuestro país es muy difícil conseguir información de medicina. Hay pocos archivos, la gente no guarda recuerdos de sus familiares. Cuando tú le preguntas a cualquier persona, todo el mundo tiene un tío, un abuelo, un primo que era médico, pero no tenemos nada de esa gente, es arrancando por ahí. Pero comencé a investigar en el Archivo General de la Nación, a través de OGM, del periódico El Caribe, que es una cosa impresionante, interesante, no sé si conoces. Es un registro de todos los periódicos. Sí, claro, allá en el archivo. Sí, en OGM. Que originalmente era del Caribe. OGM es Hornos, pues gracias por el dato, Moya. Porque estamos en este proceso de levantamiento OGM de información. era del año 40, 1940 en adelante. Muy bien. Y si quieres, el listín diario está en el Banco Central. En la biblioteca del Banco Central está completo el listín diario de los primeros años en microfilm. Excelente. Sí, hay que buscar. Y fue tanto lo que encontré de oftalmología que ahí decidí escribir sobre la historia de la medicina del siglo XX. Y salió dos volúmenes de 1500 páginas con miles de imágenes, y que fue muy interesante. Aparte de la historia de oftalmología, después escribimos sobre la fiebre amarilla, sobre la influencia española en la medicina dominicana. Ese fue el que sí, que es muy interesante porque las influencias extranjeras son tremendas. Yo he publicado, que va a salir ahora, 2 recopilaciones de artículos. Todos los sábados escribo en El Caribe y en Acento un artículo de historia de la medicina, y un libro sobre la historia de la medicina dominicana del siglo XIX,
que ha dado mucho trabajo, porque, como tú comprenderás, los materiales, pero se ha conseguido. ¿Y ese sale este año? Sí, en el mes que viene estará ya en circulación. Pero eso hay que leerlo. Y además, también en historia, pues aparte tengo libros en oftalmología, ¿verdad? En mi especialidad, pero hice uno muy interesante sobre lo que fue la ocupación militar norteamericana, sobre una audiencia que tuvo el Senado de Estados Unidos aquí, que fue muy interesante porque los dominicanos se paraban y decían, mira, yo no tengo nada contra Estados Unidos, pero váyanse. En forma muy educada, ¿tú entiendes? Sí. Y eso es muy interesante. Y otro, sobre la presencia judía en la República Dominicana, que es un libro que ha sido muy, muy interesante, está en inglés también, y surge de una... Aquí le traemos un cafecito, disculpe que lo... Adelante. Sí, el café siempre cae bien. Por supuesto, eso le da calor sin a azúcar. Espacio. Sin azúcar. El azúcar la bueno se toma sin azúcar, ¿no? Ay, sí. El padre Gómez, un padre del Colegio Calazán, decía que los dominicanos tomábamos azúcar con un poquito de café. Ajá. Entonces él me enseñó a tomar café sin azúcar. Eso es, y además tiene efectos prebióticos, según supe. Sí. Pues te contaba que ese libro fue muy interesante y viene el tema perfectamente de lo que estás haciendo. Y es que todo el que me conocía me dice, tú eres de Sosúa. Herbert Stern, de Sosúa. Y yo, no, yo nunca viví en Sosúa. Aunque mi familia, mi abuelo vino como refugiado alemán en 1939, nunca fuimos a Sosúa. Y ahí comencé a investigar toda la presencia judía desde el siglo XIX, que es muy interesante. Con los sefardíes, y ahí viene Noel Enríquez. Los Enríquez, quiero decir. Que eran judíos sefardíes. Sefardíes, venían de Curazao, que es el abuelo de todo, el padre de Toto Enrique Ureña. No, pero yo tengo que leer. ¿Ese otro libro suyo está disponible? Sí. Está no, pero saliendo de aquí estoy yo leyéndolo, porque además estuve en Curazao. Bueno. Y hay ahora un museo de la presencia judía en Curazao. Sí. Interesantísimo. Y tiene la sinagoga más antigua del Caribe, la tiene Curazao. Pues en lo que usted se bebe el cafecito, le cuento un poco de mis preguntas. En primer lugar, mencionar que Pedro nace en el año 1884 y poco tiempo, ya su padre, Francisco Enríquez y Carvajal, estaba graduado de médico aquí en el país, pero poco tiempo después, estando él bien niño, el padre sale a París a estudiar medicina, a profundizar sus estudios, y duró ahí más tiempo de lo que Salomé quiso. Pero mi pregunta es, ¿cómo eran las condiciones de salud en esa República Dominicana posterior a la restauración? Estamos hablando de los años de Ulises Seró. Sí. Y por lo que uno lee en el epistolario de la familia, las condiciones de salubridad de la ciudad de Santo Domingo no eran muy buenas, al punto de que Salomé prefería que sus hijos no salieran a la calle y los educaba en su casa porque tenía un gran temor por que ellos, tanto ella como Pancho, Francisco, su padre, de que los niños se contagiaran. Sí. ¿Cómo era la situación de salubridad en esa ciudad? Precisamente yo el 24 de agosto ingreso a la Academia de Historia como miembro de Número. Enhorabuena, muy merecidamente. Y mi discurso es sobre la botica en el siglo XIX y el papel de Ulises Francisco Espaillá, otro personaje extremadamente interesante. Pues el siglo XIX en medicina fue un reflejo de lo que éramos, un desorden vivíamos. Claro. Te das cuenta que la Segunda República, que es el periodo después de la restauración hasta la ocupación americana, se caracteriza por la creación de normas que hicieron los españoles durante la anexión y el no acatarlas por parte de los dominicanos cuando nos quedamos. O sea, fue un periodo de mucha incertidumbre. Los médicos, había muy pocos médicos en el país. Había muy pocos médicos. Date cuenta que en 1927 había 95 médicos en el país entero. O sea, muy pocos. Y claro, muchos médicos de las tropas españolas se quedaron en República Dominicana después de la restauración. Pero muchos se iban. Había un tráfico de médicos a lo largo del Caribe y realmente... Por ejemplo, Santo Domingo no tenía prácticamente un hospital. Estaba el hospital militar, que era el hospital de Bari, que estaba semidestruido. Claro. El padre Villini todavía no existía. Entiendo. O sea que la gente se trataba en las casas. No había clínicas. O sea, había gente que tal vez ponía un consultorio del doctor Pedro Delgado, que fue una más importante, puso una clínica frente a las ruinas de San Francisco, con un médico italiano, Rotellini.
pusieron una clínica ahí, pero básicamente para atender los marinos de los barcos que llegaban al puerto. O sea, porque era una medicina muy, muy rudimentaria. Entonces, aparte de eso, no había universidad. La universidad, el seminario pontificio se cerró durante la ocupación militar haitiana, la cerraron. Hubo intentos en 1860 de volver a dar clases de medicina organizada, pero no se pudo. La gente que quería estudiar medicina estudiaba en las casas de los profesores. Ya entiendo. O sea que probablemente esos fueron los estudios que hizo Francisco. No. Cuéntame. Porque él, en 1882, el Monseñor Meriño crea el Instituto Profesional. Entiendo. Que fue una especie ya de universidad. Había una formalidad en los estudios, pero no era universidad. Y se daba el título de licenciado en medicina y cirugía. Entonces, ese es el momento en que ya Europa, la medicina especializada está avanzando. Todo el siglo XIX europeo fue el desarrollo de la medicina francesa y alemana. A nosotros, la francesa era la que más cerca nos quedaba. Entonces, los que estudiaban medicina en Santo Domingo, que eran licenciados, se iban a doctorar a París para volver como doctores en medicina. Y ese fue el caso de don Pancho Enrique Ureña, que se fue a doctorar y realizó 2 tesis, una en el Instituto Profesional y otra en París, que era lo que se usaba en la época. Excelente, así fue. Y en ese momento, ¿cómo estaba la medicina en Francia? Bueno, eran los años del Instituto Pasteur, ¿no? Bueno, Pasteur, pero era parte, o sea, toda Francia. Date cuenta que Francia comenzó el siglo XIX con un desarrollo médico importante. La Revolución Francesa, que abrió las puertas a que todo el mundo pudiera acceder a todo, o sea, una especie de democratización de la medicina que antes era tal vez reservada a los nobles, creó los primeros hospitales especializados en el mundo, en Francia que se da. Entonces, todo el mundo quería ir a Francia a doctorarse o a especializarse. Nosotros quedamos atrasados en ese siglo XIX, porque toda la inestabilidad política, la ocupación haitiana, la independencia, porque fueron desde la independencia hasta la anexión, fueron periodos de peleas continuas, de lucha, de guerra, claro. Entonces, así nos lo describió don Eugenio Pérez Montaz. Entonces viene la anexión, que esto es una cosa que se puede hacer controversial. Al principio nadie le dio importancia a la anexión, porque Pedro Santana hizo un plebiscito. Claro, y dirían 3 gatos, pero lo hizo. A todo el mundo le daba igual, porque cada cual estaba en lo suyo. El problema fue cuando trajeron los españoles a Buceta, el famoso ese que dice más malo que Buceta. Ese fue un brigadier que fue el comandante de las fuerzas españolas aquí, que fue muy abusador. Y ahí es que los dominicanos se rebelan contra los españoles, y eso ayudó a crear la identidad dominicana con la restauración. Definitivamente. Pero quedamos huérfanos de medicina. Tú date cuenta que ya en Cuba había sociedades especializadas. Por ejemplo, la oftalmología cubana ya en esos años era ya organizada, tenía escuela. Nosotros estábamos lejísimos. A diferencia de otros países. De la propia época que estaba ahí bastante Entonces a nosotros cerca. nos afectó eso. Y realmente había muy pocos médicos, y por eso el trabajo de la botica es tan importante, porque la botica era realmente donde la gente iba. O sea, eso le quería preguntar, porque noto que Salomé en las correspondencias demuestra tener un gran conocimiento sobre botánica. Eso se debe a Hostos. Cuénteme. Hostos impulsó la creación de materias ya más técnicas. Una de ellas fue la química botánica. La gente comenzó a aprender lo que se podía hacer de las plantas. Date cuenta que todos los campesinos con la herencia indígena, taína, africana, conocían manejo de hierbas. Y entonces había las boticas que hacían preparados en los pueblos, pero en los campos profundos la gente seguía dependiendo de las medicinas tradicionales. Y claro, eso era un saber popular que se fue organizando a finales del siglo XIX, cuando entran los patentizados de Francia, Alemania, Estados Unidos, España. Pero la botica era el eje de la salud. Sí, así se puede notar, incluso a nivel doméstico. Había un manejo bastante sofisticado. Y no había medicinas. O sea, no había el medicamento oral como lo conocemos ahora. Sí, ya existía. En el siglo XIX se creó ya las pastillas, el comprimido como más tal, o menos en que... A mediados del siglo XIX ya comenzó. Sí existían. Sí, en Europa se comenzaron a importarlo aquí. En los periódicos de 1880, por ahí, ya comienza a venir. De hecho, los Enrique Ureña, Enrique Carvajal, tenían
un periódico que se llama Boletín Científico Ilustrado y de Otras Ciencias, que tenía anuncios ya preparados, patentizados. Muy bien, muy bien. Mire, ese dato no lo sabía. Es interesante. Gracias. Es muy interesante y demuestra en el hogar donde nacieron estos niños. Entonces, al nacer Pedro, el segundo vástago de la familia, poco tiempo después, o sea, siendo todavía un bebecito, enferma. En esa primera ocasión donde estuvo enfermo con gravedad de muerte, según narra la madre, sí. Tal parece que la enfermedad era laringitis. Sí. De hecho, el poema Horas de Angustia es una descripción de lo que ella veía, ella claro. Estaba viviendo. ¿Por qué era tan delicada una laringitis en esos momentos? Cualquier infección era extremadamente delicada porque no había antibióticos. O sea, el antibiótico comienza ya en el 1940, que tenemos la primera sulfa. O sea, que una laringitis se puede llevar a un recién nacido. Grave se puede llevar sin ningún problema recién nacido. Entonces, y así ella lo describe, unas fiebres altísimas. Claro, entonces era pura lotería. O sea, cuidado, aislamiento, medidas generales, hidratación, lo que te dice la lógica. Manténlo, que tome, que ya habían comenzamos a desaparecer las sanguijuelas, que todo era sangría. Uh-huh. O sea, relata Moscoso Puello que las farmacias de todo el siglo XIX tenían muchísimos frascos con medicamentos de todas partes y los frascos de sanguijuela. Y la farmacia normal de Santiago anunciaba sanguijuelas de calidad recién llegadas. O sea, eso es lo que existía, no había otra cosa. La cirugía se debe a Francisco Enrique Carvajal, la cirugía moderna. ¿Por qué? Porque él fue el primero que hizo cirugía moderna. La cirugía de antes era cirugía heroica. Era amputaciones, cosas que no, lo que se llama medicina de guerra, hospitales de sangre. Como remedial, como no ya se perdió, hay una gangrena, se va el miembro. Ya Enrique Carvajal trae las técnicas de cirugía que había ya en Francia, con lo que se hacía en esa época. Pero tuvo un problema, uh-huh. que es que no tenía personal alrededor y muchos pacientes fracasaban porque no había quien los cuidara adecuadamente. Y eso lo generó, pues, ciertos problemas con la comunidad que tuvo que irse incluso a Cabo Haitiano. Él vivió en Cabo Haitiano un tiempo buscando nuevas oportunidades. Pero fue un hombre extraordinario, un visionario tremendo. Sí, y su familia, todos son privilegiados. Es impresionante al leer las cartas familiares, sí. El nivel intelectual que maneja esa pareja de esposos es asombroso. Pero era, ¿cómo te digo? No era, claro, era una cosa muy, muy de élite, pero no era ajena a la posibilidad para las clases, digamos, no quiere decir dinero, pero sí mediamente acomodadas, tener una gran formación. Sí. Porque ante la necesidad o la falta de escuelas, la gente educaba en la casa. Sí. Y llevaban institutrices, gente que educaba y les daba una gran... Y hacían vida comunitaria digamos, de crecimiento cultural. Se unían al final de la tarde a leer libros. Claro, no había televisión, no había internet, nada no de había eso. Internet, la gente se leía TikTok. A conversar y esos eran los temas. Esos eran los temas. Y él, cuando ya estaba en París, mandaba libros. Sí. Y ellos leían en francés, realmente muy sofisticado, pero sí también leí eso que usted cuenta, doctor, de que él tuvo dificultades porque se le murieron algunos pacientes y hasta le pusieron un apodo, la lechuza. Sí, la mal agüero. De mal agüero. Pero él fue el precursor realmente de la cirugía. Ya cuando vino Arturo Grullón, que también vino de Francia, siglo ya XX, ya vino con otro criterio, ya él mismo creó su propio quirófano en una farmacia en Santiago, una farmacia normal, abrió el primer quirófano y ya él fue el gran precursor de la cirugía, pero todo se debe a don Pancho. Muy bien. Que fue además presidente y todo eso, que eso... No. Eso, o sea, imagínate tú el ambiente de Pedro Enrique Ureña, una madre educadora, poetisa, culta, y un padre comprometido con la salud y con el país. Y eso fue también un pacto de la pareja de compromiso con el país, con la patria, como ellos llamaban. O sea, se separaron por largos años, o sea, casi 5 años me parece, y como ellos a veces ella se desanimaba y él decía, recuerda que hicimos este acuerdo por el país. Efectivamente, el país necesitaba desarrollarse tanto en salud como educación. Luego, bueno, está el caso desafortunado de la propia Salomé, que contrajo tuberculosis y muere a los 46 años en 1897. Sí. Estuve escuchando a una investigadora que me comentó que, fue doña Iloca Nacidit, que me dijo, ¿sabías que fue una alumna que desafortunadamente le contagió la enfermedad?
¿qué pasaba con la tuberculosis en esos años? O sea, era ya una condena de muerte, duraba muchos años, como en efecto fue el caso de Salomé. Salomé sucumbió después de muchos años de enfermedad, incluido un parto de por medio. Ella tuvo a Camila ya enferma. Ya enferma, sí. Por favor, coménteme cuáles eran las circunstancias. La tuberculosis la llamaban la peste blanca, y era una enfermedad que en un momento se hablaba de que era de la pobreza por el hacinamiento, pero que afectaba a cualquier clase social dependiendo de la cercanía con un paciente afectado. La tuberculosis es una enfermedad que es de contagio cercano y que su evolución va a depender mucho de la base de la persona. Si tiene una enfermedad adicional, si tiene otra, va mucho más rápido. También, hay que decirlo, no todos los casos que se diagnosticaban tuberculosis eran tuberculosis. Había muchas enfermedades pulmonares por hongo, etcétera, que nadie podía diferenciar o diagnosticar. Claro, porque no tenían las analíticas que tenemos ahora. Y eso era lo más parecido. Claro, una persona podía hacer una vida hasta que el pulmón no colapsaba por la infección del bacilo, pues la gente podía hacer una vida más o menos normal. Por eso podía incluso tener un embarazo sin problema. Entonces yo ahí le pregunto, porque me imagino que las circunstancias eran difíciles con la madre contagiada y 4 niños alrededor. O sea, claro. ¿Cuál era el riesgo de que los niños se contagiaran a través de la madre? Date cuenta que las casas no eran apartamentos cerrados. La gente vivía en casas con cierta amplitud. Nosotros teníamos el esquema de casas muy españolas, que tenían una portada que no decía nada y un gran patio interior. Entonces, como estas enfermedades son de contagio muy cercano, donde hay aire y hay corriente, pues no suele haber tanto contagio. Date cuenta que antes el tratamiento de las personas con tuberculosis, antes de la isoniazida, era irse a un sitio fresco y alto, a recuperarse, a dejar que el bacilo no avanzara y se fuera eliminando o enquistando en el mismo cuerpo. ¿Y por qué Pancho sugirió, y en efecto así se hizo, que ella se fuera a Puerto Plata? ¿Qué podría estar ganando ella en ese ambiente? Tranquilidad, un ambiente de amplitud, posiblemente una casa grande, con patio, con aire circulando. Claro, las brisas del era lo que se buscaba. Atlántico. Acuérdate que Puerto Plata tiene la Loma Isabel de Torres, donde hubo, en varias ocasiones en esas montañas, hubo sitios de cura, o sea, en Jarabacoa. En los años 1940 por ahí, la gente que tenía tuberculosis lo mandaban a las lomas de Jarabacoa o cerca de Isabel de Torres a recuperarse. Porque todavía hoy se ven brumas en Puerto Plata en ciertos días, es muy húmedo. Es fresco. Es fresco. Pero la tuberculosis le gusta que sea frío y seco. Claro, para que los pulmones no se comprometan. Exactamente. Entonces eso es lo que se hacía, no había otra cosa. Y hoy en día vuelven a haber casos por el descontrol con Haití. Hay casos de nuevo de tuberculosis. La cura de la tuberculosis, ¿en qué años la medicina lo logra? Ya en los 50 ya había tratamiento efectivo con isoniazida. Sí. Pero estamos hablando de mediados del siglo XX. Pues ocurrió entonces que a inicios del siglo XX, cuando ya Max y Pedro vivían en México, que Max, siendo un joven, tendría algunos 20, 21 años, contrae una grave enfermedad pulmonar. Pero él está en Monterrey, Pedro está en Ciudad México, bueno, en esa época Distrito Federal, y el padre en Santiago de Cuba. Ese intercambio de cartas en ese momento, esas 3 personas, es uno de los momentos más dramáticos y que más me interesan de esa familia, porque imagínese, doctora, ese padre. Claro. Y aunque finalmente se descubrió que no era tuberculosis, él tuvo que irse de México, y más de un clima como Monterrey, ninguno de esos climas mexicanos le ayudaban mucho. Se vuelve a Cuba con el padre. Pero me llama la atención algo y le pregunto 2 cosas. Había una posibilidad de una tendencia hereditaria, y la segunda, una de las sugerencias de don Pancho a Max en ese momento era mandarlo a las matas de Farfán. ¿Por qué? Clima frío y seco. Las matas es un clima muy particular en la zona de la frontera. Está un poquito alto y es un sitio fresco. ¿Y hay factores hereditarios o no necesariamente? No lo conozco, creo que no. No estoy seguro. Pero en las enfermedades pulmonares no, simplemente. La tuberculosis no, otras enfermedades sí. O sea, hay una deficiencia, una enzima que se llama alfa reductasa, si mal no recuerdo. Estoy inventando, no estoy seguro. Pero hay enzimas que
tienden a producir mayores enfermedades, pero no la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad del contagio, de la cercanía totalmente con un paciente enfermo. Y que era muy frecuente. Bueno, en la literatura conocemos muchos casos de... Bueno, date cuenta que aquí tuvimos el sanatorio más importante, que era el sanatorio Dr. Martos, donde estuvo la UNFU originalmente. Ese era el sanatorio antituberculoso. Todo lo que era la UNFU, la vieja UNFU, originalmente, el Campo 1, la original, yo no sabía ese dato. Ese era el sanatorio Dr. Martos, que era un tisiólogos son los especialistas en tuberculosis, cubano, que era el doctor Rafael Martos, que venía aquí se entrenaron varias gente en tisiología, y trabajó el doctor Joubert, el doctor Méndez, se llama Rodríguez Méndez, o sea, gente muy importante. Lo que conocimos como el Campus 1. El Campus 1 era un hospital que ya no existe porque ahí está, creo que IKEA. Y estaba el de niños, el Santo Socorro, que está en la de Sánchez Lafay. Esos eran los dos centros de tuberculosis, que fueron centros también que ayudaron a desarrollar la cirugía pulmonar en nuestro país, torácica, porque había que a veces extirpar lóbulos del pulmón. O sea que eso era la UNFU originalmente. Muy bien. La UNFU siempre está en la historia, como parte del progreso. Claro. Entonces, fíjese qué curiosidad. Por su libro aprendo que Rafael Trujillo, siendo un niño, sufrió de difteria. Y bueno, se recuperó. O antes también llamaban esa enfermedad el Krupp. Una enfermedad que también padeció siendo niño Pedro Enrique Ureña y la sobrevivió, pero estuvo al borde de la muerte, como narran las epístolas familiares. Eran cuadros muy aparatosos, pero tenía un tratamiento. Había un tratamiento contra la difteria. ¿En qué consistía? Era una especie de todavía no era un antibiótico, era un preantibiótico, pero un medicamento que combatía la causa de la difteria, y funcionaba. Ese de Trujillo hubo que traerlo de Cuba. Lo trajo el doctor Brioso, que por eso el hospital de la Fuerza Aérea se llamaba Brioso Bustillo, porque él fue el médico que trató a Trujillo en San Cristóbal. Pero ya existía el remedio contra la difteria. Había remedio contra la difteria, había vacunas contra la viruela. ¿Qué edad tendría Trujillo cuando 6, 7 años. Era un niño. Pero vi que llegó a las noticias. En el país no había, hubo que traerlo de Cuba. Okay. Ahí intervino el padre Borbón en San Cristóbal, y ese médico Bustillo, que te digo, Brioso Bustillo, fue que trajo ese medicamento. ¿Y era una enfermedad estacional? Porque por las cartas de Salomé entiendo que ella, cuando llegaban la temporada de las lluvias, ella se ponía muy nerviosa. Siempre que hay lluvias, hay un aumento en las enfermedades virales, porque cambia, digamos, el ecosistema, y por ejemplo nosotros oftalmólogos, los adenovirus, cuando hay esa epidemia de conjuntivitis, después de las lluvias, es muy frecuente que haya. O sea que todas esas enfermedades pasan así. Don Pancho le decía a ella desde París, pero sácalos, vete a la playa, vete dales baños de mar. Sí, el concepto de que el agua purificaba, el agua de mar por la sal, el aire puro, eso es la idea que tenían en ese momento, que no era totalmente ajena, y además era lo que tenían. Sí, eran los recursos que estaban disponibles. Bueno, pero siguiendo con el tema de la salud y esta familia, resulta que don Pedro fue un gran fumador. Don Pedro muere de 62 años casi, creo que no lo llegó a cumplir, en el año 1946. ¿Qué se sabía sobre, murió en Buenos Aires, como usted sabe, ¿qué se camino a La Plata? ¿Qué se sabía en esos años sobre el tabaco y sus riesgos? Se comenzaba a hablar del efecto del tabaco, pero muy poco. En los periódicos de los años 40 hay un artículo de Tomás Pastoriza hablando del tabaquismo como peligro, pero el cine puso el tabaco de moda. Claro, por eso mi mamá fumaba. Pero es que todo el mundo, o sea... mi mamá decía, yo quería ser como Laurín Bacal y como Greta Garbo. Yo estudié la especialidad en España en los años 80 y los pacientes entraban fumando a la sala de espera del hospital. Mi jefe, don Gustavo León, se examinaba a pacientes fumando y no pasaba nada. O sea, realmente... el tabaquismo comienza a presentarse como un problema grande de salud pública en este ya final del siglo XXI. Pero realmente a mí hay algo ahí que no entiendo mucho. Nosotros como país productor de tabaco deberíamos proteger a los fumadores de puritos. Sí, yo creo que sí. Pero sí, es una enfermedad que realmente el tabaco exageradamente en personas susceptibles, porque hay gente, Santiago Carrillo, el líder comunista español, fumaba como una chimenea y se murió a los 98 años.
Y en todos los campos, tú te piensas en los campos de nuestro país. Las viejitas con su cachimbo. Fuma su pachuché o su cachimbo y duran. Bueno, mi mamá murió octogenaria y no dejó, y fumó hasta que pudo. Hace daño, pero en personas yo creo que tiene que tener una susceptibilidad. Pero sí. Definitivamente. Sí explica a su hija en la biografía sobre el padre que sí, que efectivamente ella refrenda lo que otros mencionan, pero que él trató de reducirlo porque... Y ahí voy con la siguiente pregunta. De acuerdo con el parte médico de Enrique Sureña, que muere en el tren camino a La Plata, lo que se recoge es que murió de un síncope cardíaco. ¿Qué es un síncope cardíaco? Una falla cardíaca. Date cuenta que los pacientes... Pero eso es lo que ahora es un infarto. Sí, pero no necesariamente. No es igual. Si el pulmón colapsa por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que produce el cigarrillo, se llena de aire, lo que debería estar vacío. Ya no hay función respiratoria, no hay intercambio de oxígeno, y entonces en ese momento puede venir un síncope. El corazón sencillamente no puede seguir funcionando porque le falta el oxígeno para funcionar. No es un infarto, el infarto es la muerte de tejido cerebral. Sí. El síncope se debe a que ha habido una enfermedad que ya ha quitado todo el oxígeno, que es una muerte terrible. La muerte por enfisema, o sea, morirte faltándote aire, es terrible. O sea, es una muerte muy, muy... Sí, lo conozco porque mi padre tuvo un enfisema. Pero yo no he visto en las cartas de los Enrique Sureña, no he visto ninguna descripción de que él padeciera el enfisema o los signos del enfisema. Le voy a compartir unas lecturas que tengo que aparecen en un trabajo que recopiló la UNPU en el año 1984. Hubo un gran congreso por el centenario de Enrique Sureña y gracias a mi amigo Edgar Pimentel Jos tengo esa obra. En ese libro hay unas memorias del profesor que estaba justo al lado de don Pedro cuando él fallece. Y también en otros textos he leído, se lo voy a buscar, en la biografía de Sonia Enrique, su hija, dos cosas. Doña Sonia dice que desde el día antes él se sentía mal. De hecho, él no fue a dar clases porque se sentía mal. La noche antes él estuvo con sus amigos en el grupo Florida y en la calle de Florida y ellos lo sentían como asfixiado. Bueno, eso puede ser una enfermedad. Luego entonces el día de su muerte él estaba invitado a un almuerzo y él se excusó y se quedó durmiendo, o sea, se fue él muere como a las 2 de la tarde por ahí porque la clase que iba a dar en La Plata, que había faltado el día anterior, era vespertina y se fue en ese tren, ¿no? A esa hora en el tren. Y cuenta el profesor que le acompañaba que él venía un poco como toma el tren, apurado, se sienta, pone su maletín, incluso le dice al compañero si quiere que le suba, y cuando se sienta, ahí mismo quedó parece que moribundo. Él pensaba que era durmiendo, o sea que estaba, porque lo oía como un silbido. Yo le voy a mandar eso. Para usted como médico va a ver cosas que yo no veo. Y que lo que él se creía era que estaba como que se quedó dormido. Y después se dio cuenta que no, que había fallecido. Pero cuando ya el compañero se da cuenta, ya el tren iba en el trayecto y hubo que esperar la próxima estación disponible para bajar el cuerpo. Entonces, probablemente esa es la típica descripción de esto que llamamos síncope cardíaco. Que un colapso puede ser, a veces si hay una insuficiencia cardíaca también. Pero eso Bebeto sabe más que yo seguro. Porque hay que consultarle a porque sería interesante. Incluso en el libro que va a salir ahora yo tengo algunos casos de las descripciones de cómo fallecieron, figuras como el padre Villini, o sea, que es muy interesante ver cómo se hacía la medicina en esa época. Mira, una idea interesante para hacer una discusión de esos temas con los especialistas. Traemos a Bebeto. Es bueno decir que el doctor tiene su podcast, ¿qué se llama? Vamos a ver podcast. Vamos a ver podcast, pero no es de medicina, nada más. ¿De qué es? De lo que se vea en ese Bueno, básicamente de salud. Lo que pasa es que hubo un personaje en los años 1940 que era apellido Jim Bernard, que él publicaba el papá de don Jacinto. Era Félix. Félix. O sea, creo que tío de que era una familia muy especial.
Y le preguntaban, ¿tu publicación es diaria, semanario? Decía, me da la ganario, cuando quiera. Y entonces los temas que yo trato es, porque me di cuenta que esto es una experiencia muy bonita. Y hoy en día, comunicar a través del podcast es útil. Y sobre todo que a la gente le gusta porque no estamos insultando. Mira, no he pasado media hora hablando y no hemos insultado a nadie. Hay tantos temas, hay tantos interlocutores. Sí. Entonces, mira, que yo tengo tantos amigos. Por ejemplo, el lunes pasado salió Miguel Oyer, el mastólogo. Oh, sí, muy bueno. Pero el lunes próximo viene el padre Maza. Manuel Maza, que somos amigos, hizo una conversación muy interesante. He llevado, ¿qué te voy a decir? A Jochi Mayén, que es el dueño de los autores, uno de los hermanos Mayén Santos, que es un tipo muy interesante. Entonces, también hablamos de salud, naturalmente, y de salud visual. Es lo que le digo, doctor, este país está lleno de gente interesada que está en su casa, deseoso de conversar, como hacíamos en los viejos tiempos. Y esto es lo bonito de estos espacios, que no han dado la oportunidad de reencontrarnos, como hacían los viejos de nosotros, que al final de la tarde se sentaban en una mecedora con el vecino. A conversar, pero que y la vida nos ha empujado en dirección contraria. Claro. Y hace falta ahora porque hay mucha desinformación y a la vez hay mucha búsqueda de información, pero no tiene los canales correctos. O sea, la gente no sabe dónde buscar. Si tú te pones a buscar en internet en cualquier sitio, no sabes lo que estás buscando. O sea, que eso es un problema real. Así que te felicito por este espacio. Ya vale la publicidad generosamente gratuita vamos a ver. Y saliendo de aquí me suscribo. Haré lo mismo con Poncho Malado, que yo me suscribí. Sí, gracias, doctor. Una última pregunta y es toda una curiosidad. Hay mucho mito alrededor, incluso hasta ficción en torno a la señora de Enrique Sureña, de la señora de doña Isabel. Sí. Era 18 años más joven que él, era mexicana, pero no por esas razones que hay toda una polémica sobre su temperamento. Sí. Porque tal parece que ella sufría de depresión, o por lo menos no tuvo muchos momentos que quedaron registrados en diferentes fuentes, lo cual confirma que tal parece que sí, que ella era depresiva, porque en varias comunicaciones ese dato reaparece. Sí. Incluso dicho por su propia hija, Sonia. Pero lo que le pregunto es, ¿cómo interpreto este dato? En el año 1931, en una comunicación que desde aquí, desde Santo Domingo, Pedro le envía a su amigo mexicano, Alfonso Reyes, le dice que Isabel sufría de histeria. ¿Qué era para ellos la histeria? O sea, una manía. O sea, ese carácter maníaco depresivo, que ahora se llama bipolar, son gente que tienen altas y bajas. Y la histeria es una expresión de eso, es una persona que intensamente quiere quejarse o demostrar algo, y a veces su única manera es hacer cosas extremadamente agresivas o pasionales, si tú quieres usar la palabra, y es parte muy, muy, muy frecuente de ese cuadro maníaco depresivo. Fíjate que las enfermedades mentales durante mucho tiempo eran un misterio, y había muchas enfermedades. O sea, en una época las personas que tenían problemas de alcoholismo hacían delirium tremens. Sí, como Rubén Darío. Y generaban trastornos mentales que eran realmente una enfermedad por una razón alcohólica. También personas con tumores. Una persona que tiene un tumor cerebral puede tener alteraciones en su comportamiento. Pero date cuenta que hasta, yo te diría que los años 60 no se habla de enfermedades mentales. Eso es como una rareza que nadie hablaba. Era un tabú. Un tabú todavía en muchos sitios. Y la pregunta viene, a mí me apena, y se lo he dicho a los miembros de la familia, los descendientes que he entrevistado en ocasión del documental, que yo quiero ser muy respetuosa de la vida privada de un hombre que fue realmente muy privado, pero es que eso implicó para él una serie de sacrificios, porque la señora no le gustaba salir de su casa ni aquí ni en Buenos Aires, o sea, no hacía vida social, y le obligaba a él a estar más tiempo en la casa porque ella se encerraba, no quería salir a ningún lado. Entonces, eso sí parece ser un cuadro depresivo. Sí, pero si tú te pones una señora joven, o sea, con niñas chiquitas. Hay también depresión posparto. O sea, que hay muchas cosas que se ponen a especular, y la depresión posparto es un cuadro muy agudo y que hasta hace poco no se manejaba. Pero eso te habla del talante de Enrique Ureña, que decide quedarse.
y acompañarla en ese proceso, porque no se conocía. ¿Qué tratamiento había? Nada, esperar que se le pasara. O sea, era como una cosa que no se entendía. Porque como no se hablaba, fíjate que las grandes escuelas de psiquiatría ya comienzan a desarrollar todos los temas en los años 40, 50, López Ibor en España, la escuela de Viena, comienzan a hablar de todas estas enfermedades que ya te digo eran tabú y enmarcaban cualquier cosa, desde una depresión postparto, te digo, una enfermedad, hasta en problemas de hígado, te digo más, personas que tienen, por ejemplo, problemas de cirrosis, pueden tener alucinaciones. Por supuesto. Entonces, todos esos cuadros que la gente no sabía por qué el comportamiento se salía de un patrón muy estricto, porque años 30... la gente, aunque ya comenzaban los locos años 20, pero realmente la gente vivía por un patrón que era muy difícil cambiar y que el que lo variaba un poquito ya era rechazado. Hay una leyenda urbana que Mario Vargas Llosa la aprovechó para su ficción y es que ella estaba encerrada porque Trujillo estaba enamorado de ella. Ella era muy bella, pero... no necesariamente, bueno, Trujillo ya usted sabe cómo era Trujillo, pero no necesariamente era la razón porque ella tenía ese patrón desde antes de llegar al país. La documentación muestra que ella también en Buenos Aires tenía esa conducta y probablemente no había un medicamento, no había un tratamiento. Ni siquiera un diagnóstico porque la gente no iba a un psiquiatra. O sea, se trataba en las casas, era como un misterio, y entonces cualquier cosa se especulaba. Tal vez la señora tenía una depresión postparto que una vez ha oído manejar, y claro, cuando llegó aquí, lo de Trujillo, pues es verdad que eso pasaba, la gente tenía miedo. Lo interesante es que como su marido era un hombre tan culto, seguramente había leído sobre el psicoanálisis y manejaba las cosas como mejor podía. Pero a mí los rasgos de Pedro Rigoreña que siempre me han sorprendido, aparte de que fue un gran humanista, era esa humanidad y todo lo que quiso hacer a favor de la educación, también aquí en nuestro país, que se tuvo que ir cuando vio que no podía, pero él intentó cambiar las cosas. Él intentó. Y eso yo creo que de hecho hizo programas de estudios que perduraron mucho tiempo. Claro. Doctor, esto ha sido maravilloso. No, gracias. Yo sé que usted tiene que atender a su paciente, pero yo casi no lo quiero soltar. No, porque ha ido el tiempo rapidísimo, pero bueno. Me ha encantado conversar con usted y que esta no sea la única visita a Poncho. Le arreglamos el horario aquí con el equipo para que de aquí vaya a ver a sus pacientes y definitivamente... Tenemos que hacer uno junto con Bebeto. Eso, con Bebeto. Vamos a entrevistarlo a dos bandas. Sí, y los temas los podemos mezclar porque la medicina es tan transversal y podemos hablar, por ejemplo, de lo que usted decía, de cómo analizar los personajes históricos desde esa perspectiva. Te da otra óptica totalmente diferente. Mucha gente, admiradoras de Salomé Ureña merecidamente ven en Don Pancho un antagonista y dicen, no, que era un malvado. Bueno, sí, quizá un poco. Pero por otro lado hay que entender que él era un hombre de su época y que, bueno, es verdad que parece que tuvo otra familia en París, pero eso era así hasta el otro día. Y eso no nos puede extrañar demasiado, pero... esa salida del país, efectivamente, como ellos la describen, era una necesidad. Era una necesidad de traer medicina a la República Dominicana. Y había que hacerlo. Y él, te digo, Pancho Enrique Carvajal fue una figura central por su compromiso con el país. Fue el presidente en el exilio. Claro, durante la primera intervención americana. Y fue presidente. Bueno, de los dos presidentes médicos que ha habido, no ha habido más. Nosotros seguimos trabajando en el proyecto del documental. Ahora en agosto vamos a México a hacer algunos rodajes allá. Les recuerdo a la audiencia que en las páginas del Poncho Prado Podcast, en las redes sociales, en Instagram, en X, estamos compartiendo el fichero pedrista, es decir, obras que recomendamos, escritas por don Pedro, recomendadas por él, o ensayos sobre su obra. Y le pedimos a los estudiantes universitarios y a los escolares compartirnos en el correo electrónico que dejamos allí sus impresiones, porque queremos que el documental sea este intercambio entre todos nosotros, los amigos del Poncho, el doctor ya es amigo del Poncho, y que la expresión que recojamos en ese documento audiovisual
no solamente vaya hacia atrás, sino que tome en cuenta lo que la juventud contemporánea dominicana y de cualquier otra ciudad donde nos escuchan piensan sobre ese legado. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Angélica. Y que pronto nos vemos por aquí con nuestro queridísimo Bebeto. Así será. Hasta pronto.